un héroe de verdad. Son ya más de 33 años de aquella madrugada del 25 de septiembre de 1983, en el que el destino de toda la humanidad estuvo a punto de tener un cambio total. ¿Qué fue lo que sucedió? Todo comienza con el incidente internacional ocasionado en el territorio de la extinta Unión Soviética. El vuelo 007 de Korean Air fue un vuelo desde Nueva York, Estados Unidos, a Seúl, Corea del Sur, con escala en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, que partió el 31 de agosto de 1983, también conocido como KAL-007 o KE-007. El avión de pasajeros operado fue un Boeing 747-200 de la aerolínea Korean Air, derribado por interceptores soviéticos el 1 de septiembre cuando sobrevolaba territorio soviético restringido. Es uno de los más graves incidentes que se produjeron en la Guerra Fría. El avión fue abatido al oeste de la isla de Sajalín, justo sobre la isla Monero. Llevaba 269 personas entre pasajeros y tripulación. La Unión Soviética afirmó desconocer que el aparato era civil y sugirió que había entrado en el espacio aéreo soviético como una acción deliberada para poner a prueba sus capacidades de respuesta y para realizar labores de espionaje, dado que otros aparatos militares de los Estados Unidos se encontraban en el área para recabar datos de inteligencia relacionados con el supuesto lanzamiento de un misil soviético en el mismo lugar y a la misma hora. El derribo trajo una ola de protestas en todo el mundo, particularmente de los Estados Unidos, que encontró una buena oportunidad para profundizar sus posturas anticomunistas en el contexto de la Guerra Fría. Fue el desastre aéreo más grave de 1983 y fue considerado el mayor derribo de un avión en la historia de la aviación, hasta el vuelo 655 de Iran Airlines en 1988 y posteriormente el vuelo 17 de Malaysia Airlines en 2014. Para estas fechas, la tensión entre las dos superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética estaba al límite. Ambos países estaban en alerta máxima y listos a responder ante cualquier signo de amenaza. Bajo este clima de tensión sucedió lo siguiente. En la madrugada del 26 de septiembre de 1983, Stanislav Petrov era el oficial de guardia en el búnker Serpukhov 15, cerca de Moscú. Sus responsabilidades eran la observación de la red de alerta temprana por satélite conocida como ojo en ruso, así como notificar a sus superiores cualquier indicio de ataque nuclear inminente por parte de los Estados Unidos. En el caso de que este se produjera, la estrategia de la Unión Soviética era efectuar un contraataque inmediato, según la así llamada doctrina de la destrucción mutua asegurada. Amanecía en Moscú cuando las alarmas saltaron. Los ordenadores indicaban que un misil americano había sido lanzado y el nivel de certidumbre de la información era, según el propio sistema, el más elevado. La sirena aulló, pero me quedé allí sentado unos segundos, mirando la gran pantalla roja con la palabra lanzamiento escrita en ella, cuenta Petrov. Ante la gravedad de la señal, el militar tomó la primera acción acertada en su decisión de no responder. No informó a sus superiores de lo que estaba pasando. Tan grande decisión significaba saltarse por completo las normas correspondientes a su cargo. La mente fría de Petrov determinó que lo que se estaba viviendo en aquel búnker debía ser, forzosamente, una falsa alarma. Tenía todos los datos. Si hubiera informado a sus superiores, nadie lo hubiera rebatido y se hubiera puesto en marcha el contraataque. Petrov sabía que los americanos no podían tener un sistema de defensa efectivo. Un contraataque supondría la aniquilación inmediata de su población. Un minuto más tarde, la sirena volvió a sonar alertando de que un segundo misil había sido disparado, más tarde un tercero, después un cuarto y hasta un quinto. Cuenta Petrov que no existía ninguna regla sobre cuánto tiempo había que esperar para informar sobre un ataque. Con todo, Petrov reconoció que sus acertados movimientos tuvieron mucho que ver con el miedo. Me hubiera bastado coger el teléfono para tener línea directa con mis superiores, pero no me podía ni mover. Era como si estuviera sentado sobre una sartén al rojo vivo.
El teniente coronel optó, sin embargo, por bajar en la escala de mando en vez de subir, y estableció comunicación con otras bases de defensa para obtener más información. Las mismas no reportaban ninguna señal de misiles, pero dichos servicios eran auxiliares. El protocolo establecía con mucha claridad que las decisiones tenían que ser tomadas según las lecturas ofrecidas por los ordenadores del búnker. La decisión final recaía sobre él. Había unos 28 o 29 niveles de seguridad. Después de que el objetivo fuera identificado tenía que pasar todos esos puestos de control. Petrov sabía que los americanos no podían tener aún un sistema de defensa efectivo ante un contraataque nuclear soviético. Una acción como la que estaba sucediendo supondría la aniquilación inmediata de su población. Era imposible que alguien hubiera tomado tal determinación conscientemente y además, nadie empezaría una guerra nuclear con solo 5 misiles. Destaca Petrov que si algo le ayudó a tomar sus decisiones fue el hecho de que había recibido una educación civil. En vez de señalar la alarma, Petrov tomó una decisión muy distinta. Descolgó el teléfono para informar de que el sistema de seguridad no estaba funcionando correctamente. Si el militar estaba equivocado, las primeras explosiones nucleares sucederían en muy poco tiempo. 23 minutos más tarde me di cuenta de que nada había pasado. Si hubiera habido un verdadero ataque, lo habría sabido ya. Fue un alivio. Destaca este hombre que si algo le ayudó a tomar sus decisiones fue el hecho de haber recibido una educación civil. Mis compañeros eran todos soldados profesionales y habían sido entrenados para dar y recibir órdenes. Petrov cree que si otra persona hubiera estado en el búnker la orden hubiera sido escalada. No me considero un héroe, solo un oficial que a conciencia cumplió con su deber en un momento de gran peligro para la humanidad. Solo fui la persona correcta, en el lugar y en el momento adecuados. Tras los hechos, el héroe del incidente del equinoccio de otoño fue sometido a un intenso interrogatorio. Inicialmente elogiado por su decisión, el teniente coronel acabó relegado después a un puesto inferior por desacato, siendo además este error histórico escondido durante años por el gobierno de la Unión Soviética. El incidente no salió a la luz pública hasta la década de los 90, cuando se publicaron las memorias del general Yuri Botintsev, entonces comandante de las Fuerzas de Defensa de Misiles. El reconocimiento de la hazaña no le llegó a Petrov hasta el año 2004, cuando se le concedió el World Citizen Award. 2 años más tarde sería homenajeado en las Naciones Unidas. Casi todo el dinero de los premios recibidos los ha repartido entre sus familiares. El teniente coronel vive hoy en un pequeño apartamento de la periferia de Moscú con una pensión de poco más de $200 en relativo anonimato. Douglas Matter, presidente de la Organización Mundial de la Paz, quien fue a visitarle en 1998 después de conocer la historia de Botintsev, declara: en un mundo tan lleno de vanidosos que pretenden salvar algo cuando en realidad lo único que hacen es daño a los demás y al planeta, en un mundo tan lleno de miserias, mezquindades, egos, avaricia y ambiciones, la humildad de este hombre y su indiferencia por la fama y la importancia estremecen profundamente. Las investigaciones posteriores al incidente revelaron que las falsas alarmas fueron causadas por una extraña alineación del Sol sobre las nubes de gran altitud y las órbitas de los satélites. El error está corregido en los sistemas de seguridad más modernos. Hace 33 años Petrov intuyó que la tecnología podía fallar, confió en su inteligencia y en su instinto y tomó la decisión más difícil: no hacer nada. Quizás por este motivo podemos contar hoy esta historia.